Esta actividad tiene como objetivo analizar el contexto particular en que se dio cada proceso de paz en los periodos gubernamentales de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, las apuestas políticas que estaban en juego en ese momento, los actores armados, políticos y sociales involucrados en cada una de las negociaciones de paz, los hechos positivos y negativos que representaron avances y retrocesos que finalmente hicieron fracasar el proceso de paz y los impactos del fracaso de ese proceso de paz desde una perspectiva psicosocial. Lo anterior se realizó a través de una línea de tiempo. Entrando en materia, Andrés Pastrana tomó posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto de 1998. En su discurso inaugural reiteró su disposición a dialogar con las FARC. El Plan Colombia, como su estrategia, es una estrategia integral de cooperación bilateral cuyo objetivo general es combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado, para así contribuir a la reactivación económica y la consecución de la paz en Colombia. En este sentido, se pretendía entonces fortalecer el Estado y la sociedad colombiana para la suspensión de las amenazas narcoterroristas, en un contexto de fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos, y a la vez que se mejoraran las condiciones sociales y económicas de los grupos poblacionales más vulnerables, ofreciéndoles alternativas diferentes a la producción de las drogas ilícitas. Los principales actores involucrados en el conflicto de este periodo son las FARC y el gobierno colombiano. El proceso de negociación del Caguán o diálogos de paz del Caguán se intenta dar con gestiones de negociaciones iniciadas en el año 97. Este proceso es tal vez el más famoso intento de paz que hayan realizado la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Se desarrolló desde 1998 hasta 2002, teniendo como principal escenario una zona de despeje comprendida por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán. Inició a partir de un encuentro que sostuvo el recién elegido presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, con el máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, en donde manifestaron sus intenciones de iniciar diálogos para lograr una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Allí, la negociación se avanzó en medio de la confrontación militar. Se definieron además una agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia, que incluyó temas como el desempleo, los derechos humanos, la política agraria, los recursos naturales, el modelo de desarrollo económico y social, la reforma a justicia y al Estado, las relaciones internacionales, entre otros. También se realizaron audiencias públicas transmitidas por televisión, en las que participaron más de 25.000 delegados y en las que se presentaban propuestas de distintos grupos y sectores sociales. Los representantes de gobiernos europeos y americanos también participaron en calidad de observadores y facilitadores del proceso. En 1999 y el 2000 los factores que determinan la configuración del conflicto inician con los diálogos para comenzar un proceso de paz y ponerle fin al conflicto armado en Colombia en cabeza del presidente Andrés Pastrana. El 7 de octubre del 98 se desarrolló la primera reunión entre el ELN y el gobierno. Sin embargo, los diálogos se vieron bastante afectados debido a las nefastas consecuencias humanitarias que conllevó el atentado al oleoducto central de Machuca, Antioquia. Por ello, en el año del 99 los diálogos estuvieron bastante entorpecidos por distintas violaciones humanitarias. En ese mismo año, el 7 de enero, los diálogos del Caguán, el jefe de la guerrilla Tiro Fijo, dejó plantado a Andrés Pastrana. En esa ocasión no asistió a la mesa programada. En agosto del 99, el gobierno se manifestó positivamente para restablecer los diálogos con el ELN, pero sobre la base de la liberación de los secuestrados. Ese mismo año, el ELN propuso la desmilitarización de 4 municipios del sur de Bolívar: San Pablo, Simití, Santa Rosa, Morales, y de allí resultó el acuerdo Aguas Claras. El 24 de abril de 2000, el gobierno y el ELN acordaron en La Habana, Cuba, los términos para la creación de la zona de encuentros en las áreas de los municipios de Magdalena y Bolívar. En junio de 2001, las FARC libera a 242 militares capturados, pero el gobierno no libera a los guerrilleros capturados. El 29 de septiembre de 2001, los guerrilleros de las FARC asesinan a la exministra de Cultura Consuelo Araujo en la zona rural de la ciudad de Valledupar. El 4 de diciembre de 2000, el dirigente conservador y exministro de Desarrollo Fernando Araujo fue secuestrado por las FARC en la ciudad de Cartagena de Indias. El 23 de febrero de 2002 fue secuestrada también por las FARC Ingrid Betancourt, quien en ese momento era senadora de la República de Colombia. Entonces, mientras se culpaba al gobierno de no combatir a sus principales enemigos, los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia, intensificaron considerablemente sus acciones entre el 99 y el 2001 y serían responsables
de alrededor de 449 masacres y del 80% de los muertos según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Otro de los impactos es las negociaciones en crisis. El gobierno de Andrés Pastrana y las FARC se reencontraron en la mesa de negociaciones en Caguán. En la reunión participó el alto comisionado para la paz Camilo Gómez y el vocero de las FARC, alias Raúl Reyes. Las conversaciones no avanzaban, ya que ambos lados insistían en discutir sobre el mismo punto y no se ponían de acuerdo. Claro, ambos mantenían unos intereses particulares, por tanto no lograron avanzar en esas negociaciones. Es por ello que la FARC responsabilizó al gobierno del presidente Pastrana del fracaso de los diálogos de paz. El 9 de enero, el comisionado de paz, Camilo Gómez, da por terminado el proceso de diálogos. Otro de los impactos del fracaso de los procesos de paz fue la ruptura definitiva de este proceso que se produjo el 20 de febrero de 2002, cuando la columna móvil de las FARC, Teófilo Forero, secuestra al senador Jorge Hechén. Este episodio fue el detonante para que el presidente en mención, Andrés Pastrana, rompiera el proceso de paz con las FARC y decretó el fin de la zona de distensión a partir de la medianoche. En síntesis, durante el periodo presidencial de Andrés Pastrana, Colombia vivió la más intensa, extensa y compleja actividad de interlocución, acuerdos y desacuerdos entre las organizaciones guerrilleras y el gobierno nacional, abusos, muertes, vulneraciones de derechos, masacres y secuestros. Pastrana nos puso el país de cabeza. Los principales actores involucrados en el conflicto de este periodo son la FARC y el gobierno en administración, que después de un intento fallido de negociación con el expresidente Andrés Pastrana, se crea una situación tensa en el país y se empieza a implementar la salida militar como solución a dicho fracaso. En este momento aparece Álvaro Uribe Vélez con una propuesta para dar solución a las situaciones problemas en el momento. Su política es seguridad democrática, la cual lo impulsa a ganar las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el presidente de la República en el año 2002. Los factores que determinan la configuración de este conflicto se inician entre los años 1999 y 2002, con los diálogos para comenzar un proceso de paz y ponerle fin al conflicto armado en Colombia en cabeza del presidente Andrés Pastrana. Pero debido a los múltiples secuestros y al no cese de acciones terroristas, se da la percepción que los diálogos en el Caguán han fracasado, y es cuando la tensión presente en el país le da vía a la política que promocionaba el candidato Álvaro Uribe, lo cual lo visibiliza como el candidato con más opciones de recuperar el territorio. Entre los años 2003 y 2005, en el periodo de Álvaro Uribe como presidente, se da un proceso de desmovilización de los paramilitares mediante negociaciones bastante polémicas, tal y como era aceptar que narcotraficantes se acojan como paramilitares y no ser extraditados. Este gobierno tenía una lucha incansable porque los paramilitares fueran reconocidos como delincuentes políticos y así poder obtener mayores beneficios. Uno de los grupos desmovilizados en este proceso fue el de los 12 apóstoles. Uno de sus creadores fue Santiago Uribe, hermano del presidente para esta época, Álvaro Uribe. O por lo menos esto es lo que inferimos por la acusación que ha hecho la Fiscalía General de la Nación contra Santiago Uribe, pero que a la fecha aún no se ha tenido sentencia y aún no se define si es culpable de los delitos que se le acusan. Por otro lado, en este mismo periodo, la administración de nuestro país en cabeza del presidente Álvaro Uribe para esta época no reconoce la existencia de un conflicto armado interno con la guerrilla de la FARC, por lo cual no se da ninguna posibilidad de negociación con este grupo, ya que eran considerados como narcoterroristas que atacaban a un Estado plenamente legítimo. A partir de la negociación con los grupos paramilitares, nace la Ley de Justicia y Paz. Pero el grupo paramilitar se niega a asumir los costos para realizar los procesos de confesión de la verdad, origen y desarrollo y expansión del fenómeno militar, así como también se niegan a la devolución de bienes y acumulación de riquezas obtenidas a través del terror y violencia sembrado en nuestro país. Por lo tanto, la comunidad internacional y nacional y de derechos humanos consideraron que esta ley estaba lejos de ser un instrumento de verdad, justicia y reparación. Más bien se convertía en una ley que conducía a la impunidad.
Con este proceso de paz tan polémico e incierto entre los paramilitares y el gobierno para esta época, fueron muchos los impactos, más que todo para las víctimas, ya que sí, muchos jefes se desmovilizaron, pero no hubo un proceso de reparación integral como se esperaba en el país. No hubo verdad, no hubo reparación, sino que solo se basó en que estos actores del conflicto se desmovilizaran, se mostraran que entregaban las armas, pagaban una mínima pena en fincas vacacionales, pero no hubo interés en que se contara la verdad ni que se repararan a las víctimas de manera integral.